Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra Adriana Cantero, por concurrir a esta reunión con legisladores y legisladoras y, por supuesto, a su equipo de trabajo, que hoy también nos acompaña. La verdad que, como dijo el señor presidente, teníamos mucho interés en tener esta reunión. Habíamos ya motivado algunas citaciones a partir de la Comisión de Educación porque veíamos que se iban acumulando diversos proyectos que han ingresado a esta legislatura. En el total, actualmente son 91 proyectos de 32 diputados y diputadas como primera firma, pero luego todas las firmas acompañantes de esos proyectos, de los cuales han participado el 100% de los bloques legislativos. O sea que realmente todas las agrupaciones políticas han tomado como muy fuerte el tema educativo, lo cual, bueno, de alguna manera como Cámara nos enorgullece porque sabemos que trabajar en educación es trabajar en el futuro y es trabajar en el presente, en las prioridades que tenemos hoy con nuestras niñas, niños y jóvenes. Particularmente habíamos armado ese temario que, como bien decía Adriana, es muy amplio, pero trata de condensar estas más de 90 propuestas, que en algunos casos son proyectos de comunicación, en otros casos son solicitudes de información y en varios casos ya son proyectos de leyes, que era también de muy particular interés de esta legislatura poder conocer la visión del Ministerio de Educación en ese sentido. Yo, si no les parece mal, voy a hacer varias preguntas consecutivas como para no tener así un ida y vuelta tan que lleve quizás más tiempo, ¿no? Pero particularmente quería abordar algunos temas que se han discutido mucho en la Comisión de Educación de esta legislatura. Uno de los temas, por supuesto, es el tema docente. Estamos en el día de hoy y en el día de mañana en un paro virtual de los docentes santafesinos, particularmente en reclamo del reinicio de la paritaria docente. Nos parece que este es un tema prioritario. Hay una ley, como ustedes conocen, al respecto, que puso en marcha de manera ininterrumpida el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, particularmente el inicio de las paritarias en la provincia de Santa Fe se dio a partir del gobierno del doctor Hermes Wiener. Bueno, figura obviamente por estos días muy recordada y muy valorada. La misma Cámara va a ser un recordatorio muy respetuoso y muy importante seguramente el día de mañana. El hecho de interrumpir este trabajo paritario nos parece que ha traído un grave perjuicio a los docentes santafesinos, no solo en el poder adquisitivo, que por supuesto es muy importante, es la única provincia, la de Santa Fe, que no ha tenido un incremento salarial hacia sus docentes. El resto de las provincias, a través de paritaria o a través de decretos o a través de distintas modalidades de acuerdo con los gremios docentes, ha logrado un incremento salarial que de alguna manera permita sobrellevar esta situación, pero decía que no es el único tema que preocupa actualmente a los docentes. Sabemos que particularmente salud laboral, el convenio que tenía vigente el Ministerio de Educación con el área Salud y Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, no fue renovado en su momento cuando caducó, cuando venció, y de esta manera dejó en una situación de cierta indefensión, sobre todo a los docentes que tienen licencias de larga duración, ya que si bien sabemos que los trámites administrativos tienen continuidad, no se ha vuelto a conformar una sola junta médica para poder analizar esa situación de, en muchos casos, precariedad de salud de muchos docentes.
Bueno, por un lado, esa es una de las preguntas, cómo se piensa reemplazar ese sistema, cómo se piensan reanudar las paritarias. Y por otro lado, otro tema que abordó muchísimo esta Cámara es el tema de los docentes y asistentes escolares reemplazantes. Varios bloques, varios diputados y diputadas lo han traído aquí a través de diversos proyectos. Tenemos incluso un proyecto de ley que tiene ya el visto bueno de la Comisión de Educación. Sabemos que es un tema complejo en esta situación, cómo lograr que tengan un ingreso salarial estos docentes y asistentes escolares reemplazantes, pero también conocemos que hay algunas provincias que lo han resuelto, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, donde se abrió un registro, se les asignó tareas y hoy todos esos trabajadores tienen un ingreso para sobrellevar este periodo. Así que, bueno, la otra pregunta es obvia, ¿cómo se piensa atender la situación de docentes y asistentes escolares reemplazantes que, por supuesto, no están pudiendo acceder tampoco al ingreso familiar de emergencia a nivel nacional? Con respecto a los estudiantes, como bien decía Adriana, hay una preocupación muy fuerte en cuanto al sostenimiento y a la protección de las trayectorias educativas. Absolutamente todos los especialistas, expertos en educación y por supuesto los propios docentes tienen una enorme preocupación al respecto por esta situación tan difícil que estamos atravesando y que no sabemos realmente cuántos chicos van a abandonar la escuela cuando podamos retomar de alguna manera la educación presencial. Hay algunas estadísticas que están circulando que la verdad que son muy graves y que nos parece que habría que tomarla realmente como prioridad en estos momentos. Bueno, la misma Gabriela Dicker, que hoy es la secretaria de Evaluación Educativa, ha planteado que esta es una prioridad, que quiere hacer una evaluación sobre lo que ha sucedido en el trayecto de la pandemia en cuanto a abandono y no protección precisamente de estas trayectorias educativas. Bueno, consultar en este punto en qué se condice esta protección con la resolución 223, que también ha sido muy discutida en esta Cámara, que avala que estudiantes de secundaria que deben 4 asignaturas puedan cambiar de año a mitad de año. O sea que realmente nos parece que ahí hay una interrupción de esa trayectoria que pueda traer más dificultades que beneficios. Podríamos analizarlo quizá como un beneficio para los estudiantes, pero hoy los propios estudiantes plantean que no es lo que les está llevando a sostener esa trayectoria. Y bueno, y de alguna manera, ¿por qué se ha dejado el plan Vuelvo a Estudiar?, que realmente era algo que había modificado el abandono escolar en la provincia de Santa Fe. Bueno, como bien sabe Adriana y todos los colaboradores, a través de ese plan se habían incluido 25.000 estudiantes que no estaban en la escuela secundaria, se había reducido a la mitad el abandono escolar. Por supuesto que sabemos que siempre falta, porque es un trabajo permanente y cotidiano, pero también sabemos que no solo es necesario mirar la fotografía, como ahora en la pandemia, no vemos los números de un día, sino que vemos la evolución de la curva, ¿no? Que eso es lo que nos da una proyección de cuáles son las políticas públicas que pueden dar resultado y apuntar a modificar esa curva que estamos padeciendo. Bueno, prácticamente es lo mismo con el abandono escolar, hay que mirar todo lo que sucedió en los últimos años, cuando pasamos de una tasa de escolarización de un 78% de los estudiantes entre 13 y 18 años a una de un 85% en el mismo rango etario, o sea, una inclusión muy importante de estudiantes de nivel secundario. Que, bueno, son todos números y estadísticas de la propia Dirección General de Información del Ministerio de Educación. Por eso nos parecía también importante conocer
quizá más en profundidad el informe del cual hablaba Rosario, que bueno, tiene datos de las mesas territoriales educativas que un poco hoy intentan reemplazar ese trabajo. Bueno, cuáles son esos datos y cómo se viene trabajando. En ese mismo sentido, bueno, recordar que al menos lo que nos transmiten algunas directoras y directores se está poniendo mucho énfasis en el cambio de nivel, o sea, los datos de alumnos de 7º grado y la inscripción en primer año del secundario, por ejemplo. Bueno, recordar que también los estudios de las estadísticas educativas nos indican, como todos sabemos, que claramente a partir de los 15 años está el problema, ¿no? Claramente hay una tasa de escolarización, casi diría constante, desde los 4 años hasta los 15, y luego es donde se nota la disminución realmente significativa. Entonces, si hay alguna política, la pregunta concreta sería, si hay alguna política concreta para los estudiantes de 15 años en adelante. Bueno, como ustedes saben, la gran preocupación del sistema educativo en general y por supuesto de todos estos legisladores, como decía al principio, ha llevado a la presentación de algunas leyes que también nos interesaba dialogar con ustedes y conocer su opinión. Una de ellas es la Ley de Emergencia Educativa que hemos discutido esta mañana en la Comisión de Educación con la presencia de sus impulsores y particularmente, bueno, un poco esto de atravesar la pandemia y pensar en la vuelta a clases y cómo va a ser. Bueno, Adriana dijo que ya se estaba trabajando, cuál sería el diagnóstico del cual se parte en cuanto a este proceso de pandemia, cuál sería la planificación y obviamente el presupuesto que debería acompañar ese regreso a clases que todos sabemos que va a ser realmente difícil para poder abordarlo de la mejor manera. Y finalmente, con una mirada ya puesta a futuro, en varios años de trabajo de muchos legisladores aquí presentes y legisladoras, y por supuesto del Ministerio de Educación en su momento, se trabajó mucho en la Ley de Educación. La Ley de Educación que tuvo históricamente una media sanción por unanimidad en esta Cámara de Diputados, después de 70 años de no tener ley de educación en la provincia de Santa Fe. Somos prácticamente la única provincia que carece de esa ley de educación de presente y de futuro, con esa mirada puesta en el futuro de la educación, que por supuesto incluía ya en su momento propuestas relacionadas con la virtualidad, porque la virtualidad se ha puesto de manifiesto profundamente en esta pandemia, pero de hecho ya había muchos docentes capacitados para trabajar en ese sentido, había muchas propuestas de los centros de estudiantes, había muchas propuestas de los propios institutos de formación docente para abordar este tema, o sea que también allí nos parece importante que este trabajo se siga dando. Bueno, finalmente creemos que esta mirada de futuro es la que hoy también nos convoca. Sabemos que tenemos que atravesar este momento sumamente complejo y difícil para todo el sistema, pero no podemos dejar de mirar una situación de educación que contemple, como ya se habla, las dos instancias: la virtualidad, la semipresencialidad, la presencialidad, la educación a distancia con otros métodos que, por ejemplo, los cuadernillos que aquí se mencionaron, no son virtuales, pero siempre son métodos a distancia que de alguna manera contribuyen a que este trabajo se pueda dar. Así que bueno, la mirada sobre todas estas leyes, comento brevemente, hay 3 o 4 leyes vinculadas a la virtualidad ya presentadas en esta Cámara y 3 vinculadas a ley de educación, concretamente a ley de educación, bastante similares entre ellas porque están basadas en esa media sanción a la que hacía referencia. Muchas gracias.